Bienvenidos. Vamos con la explicación de cómo dibujar adecuadamente o cómo determinar las estructuras de Lewis para los compuestos. Vamos a poner algunos ejemplos para ir dictando las reglas y seguimientos que es necesario tener para poder hacerlo correctamente. Entonces, por ejemplo, cómo dibujar las estructuras de Lewis. En primera instancia vamos a comenzar con un compuesto. Vamos a tener, por ejemplo, acá el metano, el cual corresponde al CH4. Lo primero que hay que determinar es cuál es el átomo central. Ese es el primer paso que uno debe realizar: determinar el átomo central. Para determinar el átomo central hay varias reglas que debemos seguir. La primera de ellas puede ser, normalmente es el átomo que puede formar mayor número de enlaces. Esa característica nos puede dar una muy buena idea de cuál puede ser el átomo central. En segunda instancia, normalmente coincide con el que se encuentra en menor cantidad, aunque esta regla no es la más importante. La más importante debe ser cuál átomo se pueda enlazar más veces, y también nos puede ayudar el menos electronegativo. Entonces, en el caso del CH4, el átomo que puede formar más enlaces es el carbono, debido a que el carbono es un átomo que está en la familia del grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia y necesita 4 enlaces para cumplir su octeto. El hidrógeno está en el grupo 1, el cual solo tiene un átomo, un electrón de valencia, y solamente puede formar un enlace para cumplir su octeto de 2 electrones. Entonces, el átomo que puede enlazarse más veces es el carbono. El átomo que se encuentra en menor cantidad es el carbono. Y la tercera regla en este caso no coincide porque el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, pero ya las otras dos sí nos funciona. Entonces, vamos a tomar el átomo central y vamos a dibujar la estructura de Lewis que corresponde a un elemento del grupo 4, que son 4 electrones ubicados en esa forma. Vamos a colocar los hidrógenos en cada uno de esos electrones desapareados que tiene el carbono. Entonces, un hidrógeno acá, un hidrógeno por aquí, un hidrógeno aquí y un hidrógeno acá. Y escribimos los electrones de valencia del hidrógeno. En este caso es 1, 1, 1 y 1. De manera que los 4 electrones desapareados del carbono ahora quedan apareados con un electrón del hidrógeno. Después de que colocamos la estructura de Lewis de cada uno de los elementos, nos corresponde analizar si cada átomo cumple su octeto. Aquí vemos que cada hidrógeno va a tener 2 electrones alrededor de él, por lo tanto cumple su octeto. Cada uno de los hidrógenos cumple su correspondiente octeto. Y el carbono tiene 8 alrededor y también cumple su octeto. Por lo tanto, esa es la estructura de Lewis correcta para ese compuesto. Vamos con otro compuesto. Tenemos aquí el cloruro de aluminio. Entonces, el primer paso es recordar determinar el átomo central. Entre el aluminio y el cloro
El aluminio es el que está en menor cantidad. El aluminio es el menos electronegativo. Y el aluminio es el que puede formar más enlaces, 3, por ser del grupo 3 de elementos representativos. En cambio, el cloro es del 7 y solamente forma 1. Entonces, escribo la estructura de Lewis sola del aluminio. Con sus correspondientes 3 electrones, y apareo cada uno de estos electrones con los cloros. Posteriormente dibujo los electrones de valencia correspondientes al cloro, a cada uno de ellos, que son 7. Todos los electrones deben de quedar en una pareja. Después de hacer el acomodo, analizo el octeto de cada uno de los átomos. El aluminio es del grupo 3, debe formar un octeto de 6 electrones, los cuales son los 6 electrones que tiene a su alrededor. Y los cloros están con sus 8 electrones alrededor y también cumple su octeto. Entonces, estructura de Lewis adecuada para el cloruro de aluminio. Vamos con otro ejemplo, el amoníaco. El NH3. Entonces, ya uno puede determinar rápidamente quién va a ser el átomo central. En este caso corresponde al nitrógeno. Dibujo los electrones de valencia del nitrógeno según la estructura de Lewis que le corresponde a él, que son 5 electrones alrededor, y apareo cada uno de los electrones desapareados. El nitrógeno posee un par de electrones ya apareado, ahí no se coloca nada. Y cada uno de los hidrógenos tiene un electrón de valencia, coloco su electrón. Analizo individualmente cada uno de los elementos para ver si estos cumplieron su octeto, y efectivamente cada hidrógeno tiene 2 electrones. Cada nitrógeno tiene, en este caso el único nitrógeno, tiene 8 electrones. Vamos con otro ejemplo. Ese compuesto ya es un poco más complejo, tiene 3 elementos diferentes, entonces la decisión del átomo central hay que pensarlo un poco más. El carbono puede formar 4 enlaces, los oxígenos están en el grupo 6, pueden formar 2, los cloros están en el grupo 7, pueden formar 1. Entonces el átomo central debe ser el carbono. Dibujo la estructura de Lewis que le corresponde al carbono. Y coloco alrededor cada uno de los otros átomos. Y dibujo los electrones de valencia de cada uno de esos átomos. El cloro le corresponden 7. Y con esto se observa que ya los cloros cumplen su octeto y los oxígenos les corresponden 6. Siempre empezar apareando el electrón que está formando el enlace. En esta estructura de momento se nota que el carbono tiene únicamente 7 electrones a su alrededor. 2, 4, 6 y 1, 7. No está cumpliendo su octeto.
Y por su parte, el oxígeno también tiene solamente 7 electrones a su alrededor. Entonces, esta estructura no es complaciente en el concepto de octeto ni para el carbono ni para el oxígeno. Entonces, como cada uno tiene un electrón desapareado, los acomodo para que ellos también se apareen. Entonces, copio todo igual lo que corresponde a los cloros porque ellos ya están con su octeto completo. Pero este electrón que se encuentra acá va a moverse o migrarse hacia acá, y el electrón del oxígeno también. Entonces vamos a formar un doble enlace, o sea, colocamos otro par de electrones entre el carbono y el oxígeno, lo que me va a quedar de esta manera. Después de haber realizado este doble enlace, analizo si cada átomo cumple su octeto, en este caso el carbono y el oxígeno, que eran los que estaban incompletos. Y efectivamente, el carbono ahora tiene 2, 4, 6 y 8 electrones a su alrededor, y el oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8. Entonces todos los átomos quedan bien porque cumplen con su octeto. Y en este caso generamos un doble enlace. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Una estructura que tiene 2 carbonos y 4 hidrógenos. Se conoce con el nombre de eteno. Entonces, las moléculas, conforme se van haciendo más grandes, van teniendo más de un centro, más de un átomo central. En este caso, cada carbono es un átomo central. Y la idea es ligar los átomos centrales entre sí. Entonces, dibujo el primer carbono con su correspondiente estructura de Lewis y el segundo carbono con su correspondiente estructura de Lewis. Los enlazo y coloco los hidrógenos alrededor de una manera equitativa. Entonces 2 hidrógenos para un carbono y 2 hidrógenos para el otro carbono. Analizo si se cumple el octeto y evidentemente ninguno de los 2 carbonos está cumpliendo su octeto. Quedan con 2 electrones desapareados. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hacer que cada electrón se enlace entre sí para formar, en este caso, un doble enlace. Y en este caso hemos formado un doble enlace. Analizamos si este doble enlace es suficiente para que los átomos cumplan con su octeto. Cada uno de los carbonos va a quedar con 8 electrones a su alrededor, y para el otro también quedaría con 8. Y los hidrógenos, por supuesto, cumplen su octeto con 2 electrones. Entonces acá tenemos
una estructura con un doble enlace. Otro ejemplo, C2H2. Volvemos a hacer la estrategia colocando los carbonos enlazándose entre sí. El carbono es un elemento muy especial, el cual puede formar esas cadenas largas de carbono. Entonces es uno de los que nos permite realizar este tipo de cosas. Cada uno de los carbonos va a quedar con 2 electrones desapareados. Entonces, lo primero es aparear un par para generar un doble enlace. Y analizar si no se cumple su octeto. Acá quedan 2 electrones desapareados y ningún átomo cumple su octeto. Entonces corresponde a seguir generando otro enlace que se conoce como pi. También los dobles y triples forman enlaces pi. Y analizamos si se cumple su octeto. Cada carbono va a tener 8 electrones a su alrededor. 6 por acá y 2 por acá. Entonces se cumple su octeto. La estrategia para poder dibujar adecuadamente estructuras de Lewis primero es determinar el o los átomos centrales, hacer su correspondiente estructura de Lewis para cada uno, aparearlos con enlaces simples, y si alguno no cumple con su octeto, muy probablemente tenga que haber otro que tampoco lo hace. Entonces se genera un doble enlace o posteriormente un triple enlace. Hay que recordar que los átomos del grupo 1 forman octetos de 2 electrones, los del grupo 2 forman octetos de 4 electrones, los del grupo 3 de 6 electrones y los del 4, 5, 6 y 7 forman octetos de 8 electrones. Entonces, lo que corresponde acá es realizar ejercicios reproduciendo esto que analizamos acá. Saludos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Una estructura que tiene 2 carbonos y 4 hidrógenos. Se conoce con el nombre de eteno. Entonces, las moléculas, conforme se van haciendo más grandes, van teniendo más de un centro, más de un átomo central. En este caso, cada carbono es un átomo central. Y la idea es ligar los átomos centrales entre sí. Entonces, dibujo el primer carbono con su correspondiente estructura de Lewis y el segundo carbono con su correspondiente estructura de Lewis. Los enlazo y coloco los hidrógenos alrededor de una manera equitativa. Entonces 2 hidrógenos para un carbono y 2 hidrógenos para el otro carbono. Analizo si se cumple el octeto y evidentemente ninguno de los 2 carbonos está cumpliendo su octeto. Quedan con 2 electrones desapareados. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hacer que cada electrón se enlace entre sí para formar, en este caso, un doble enlace.
y en este caso hemos formado un doble enlace. Analizamos si este doble enlace es suficiente para que los átomos cumplan con su octeto. Cada uno de los carbonos va a quedar con 8 electrones a su alrededor, y para el otro también quedaría con 8. Y los hidrógenos, por supuesto, cumplen su octeto con 2 electrones. Entonces acá tenemos una estructura con un doble enlace. Otro ejemplo, C2H2. Volvemos a hacer la estrategia colocando los carbonos enlazándose entre sí. El carbono es un elemento muy especial, el cual puede formar esas cadenas largas de carbono. Entonces es uno de los que nos permite realizar este tipo de cosas. Cada uno de los carbonos va a quedar con 2 electrones desapareados. Entonces, lo primero es aparear un par para generar un doble enlace. Y analizar si no se cumple su octeto. Acá quedan 2 electrones desapareados y ningún átomo cumple su octeto. Entonces corresponde a seguir generando otro enlace que se conoce como pi. También los dobles y triples forman enlaces pi. Y analizamos si se cumple su octeto. Cada carbono va a tener 8 electrones a su alrededor. 6 por acá y 2 por acá. Entonces se cumple su octeto. La estrategia para poder dibujar adecuadamente estructuras de Lewis primero es determinar el o los átomos centrales, hacer su correspondiente estructura de Lewis para cada uno, aparearlos con enlaces simples, y si alguno no cumple con su octeto, muy probablemente tenga que haber otro que tampoco lo hace. Entonces se genera un doble enlace o posteriormente un triple enlace. Hay que recordar que los átomos del grupo 1 forman octetos de 2 electrones, los del grupo 2 forman octetos de 4 electrones, los del grupo 3 de 6 electrones y los del 4, 5, 6 y 7 forman octetos de 8 electrones. Entonces, lo que corresponde acá es realizar ejercicios reproduciendo esto que analizamos acá. Saludos.